Vaya, el jueves, el jueves ya comenzaríamos con la unidad número 2, ¿verdad? Comenzaríamos en lleno la unidad número 2. La unidad número 1 la hemos trabajado bastante y hemos concluido con la actividad y vamos a concluir con esta parte que es la punto 5, ¿verdad? Entonces les voy a compartir el PDF. Vamos a ver. Ah, sí lo ven, ¿verdad? Sí, dice. Vale. Sí, Bien. Entonces, bueno, ¿quién más aparte de los dos compañeros lo revisó o abordó los problemas? yo solo los de la sección 1.5 lo leí, pero me falta resolver los ejercicios nada más. Ah, perfecto, Sí. perfecto. Bien, habemos 4, 6, 10 conectados, estamos bien. Bien, vaya, vamos a vamos a revisar la parte esta del documento, ¿verdad? Vamos a revisar esta, la del documento. Gracias por desactivar, vaya, desactivar el micrófono. Si hay preguntas, activan el micrófono y las hacemos, ¿verdad? Eso para evitar transferencias en el audio de los demás compañeros y para evitar que haya alguna parte que no se escuche bien. Bien, la parte número 5 nos habla. Hola. La parte número 5 nos habla de problemas de traducción de lo verbal a lo simbólico. Eso es muy importante, es decir, entender lo que nos están diciendo y trasladar esa información a algo simbólico y darle solución al problema. Recuerden que lo que hemos venido haciendo es, a partir de un problema, nosotros detectar cada uno de los pasos que teníamos que seguir, ¿verdad? En la parte de la generalización para darle solución al problema. Yo les hacía énfasis a ustedes de que esa parte nosotros ya la habíamos hecho uso antes. En el instituto habíamos resuelto problemas sin entrar en tanto detalle como lo hemos hecho ahora, ¿verdad? Nosotros le damos solución al problema, pero no pasábamos o no identificábamos los pasos, el proceso que nosotros seguíamos, ¿verdad? La parte de la visualización, de la descripción y el describir, nosotros no lo identificábamos, simplemente le damos solución al problema, ¿verdad? Y en esta parte, en esta unidad, hemos visto todos esos detallitos, ¿verdad? Todos esos detallitos que nos ayudan a darle solución a un problema y los hemos también dado cuenta de que le hemos dado solución a problemas de manera diferente, ¿verdad? Entonces nos hemos dado cuenta que pensamos diferentes, todos no pensamos igual, no todos vamos a pensar un mismo proceso, pensamos diferente, pero siempre respetando los pasos que teníamos que seguir. Y llegamos a respuestas que eran diferentes, pero eh, algebraicamente eran iguales, ¿verdad? Eso lo detectamos en los primeros problemas que nosotros resolvimos. Hicimos énfasis en eso, de que si se llegaba a respuestas diferentes no era que se había hecho mal el proceso, sino que se había pensado de manera diferente, se había abordado de manera diferente el problema, pero abstractamente, ¿verdad? Las respuestas eran iguales, eran las mismas. Le dábamos solución al mismo problema de diferente manera. Entonces, podemos llegar de diferentes caminos a una misma respuesta, ¿verdad? Permítanme un ratito. Bien, entonces decíamos, nos hemos dado cuenta de todo eso. Ahora, el trasladar de lo verbal
a lo simbólico es un problema que pues a muchos nos genera bastante dificultad, ¿verdad? Porque muchas veces no entendemos lo que lo que nos están diciendo, y o muchas veces la traducción no la hacemos de manera correcta, ¿verdad? Y entonces es muy importante, digamos, saber qué nos están diciendo, saber cuáles son las variables involucradas, identificar esas variables involucradas, y a partir de ahí encontrar relaciones entre las variables. Vean, eso que estoy hablando ahorita es lo que vamos a ir ahondando un poco más en la unidad número 2. Pero traducir algo de lo verbal a lo simbólico, pues lo vamos a comenzar a ver acá. Esta sección, que es corta, pero sí tiene bastantes problemas en los que nosotros nos va a poner a pensar un poquito, ¿verdad? Entonces, eso, como les repito, ya lo hemos visto en el bachillerato y lo hemos visto en otras asignaturas. Por ejemplo, les ponía el ejemplo en su momento de geometría, ¿verdad? Geometría es una materia que nos dan bastantes problemas así verbal, ¿verdad? Y a partir de ahí nosotros hacemos una construcción, ¿verdad? Hacemos una construcción y le damos solución, ¿verdad? O a partir de ahí nosotros tomamos los datos que nos dan y traducimos o lo hacemos en una ecuación si es necesario y le damos solución a lo que nos están preguntando, ¿verdad? Entonces, eso es muy importante. Y creo que les decía en su momento de que los problemas que se dan de manera verbal, eh, los datos que nos están dando o la información que nos están dando, siempre, siempre, quizás el 99.9% nos dan la información necesaria para darle solución al problema. Digo 99.9% por algunos errores, porque ya se han encontrado errores en ejemplos, en problemas que con información dada no se resuelven, ¿verdad? Pero eso es casos bastante esporádicos. Entonces, muchas veces nosotros decimos, y aquí nos faltará algún dato, o aquí está mal, digamos, mal escrito el problema. Muchas veces decimos eso. Algunas veces tenemos razón, otras veces no hemos considerado la relación que tienen las distintas variables o la distinta información que se nos plantea en los problemas. Aquí ya estoy hablando de problemas ya bastante grandes, bastante extensos, ¿verdad? Pero siempre al final es la misma idea, ¿verdad? Entonces, siempre la información que se nos dé en algún problema de carácter verbal, un problema cotidiano, la información siempre nos va a ser suficiente para darle solución a ese problema. Entonces vamos a comenzar en esta parte hablando de eso. Vean que lo que acabo de hablar es muy importante. Les decía también en una clase de que en algún momento ustedes les daban el problema de manera cotidiana, y lo primero que ustedes tenían que hacer era identificar las variables involucradas, ¿verdad? La incógnita, o sea que ese es el primer paso que nos deja el material. Luego hacíamos sea X tal cosa, sea Y tal cosa, y a partir de ahí nosotros, bueno, ya sabemos qué es lo que vamos a encontrar. Vamos a encontrar a X, vamos a encontrar a y vamos a utilizar la información que se nos está solicitando, ¿verdad? Entonces el paso número 2 es nombrar adecuadamente las variables o las incógnitas que están involucradas en este problema. El tercer paso es identificar, ¿verdad?, la relación existente entre las variables a partir del enunciado, ¿verdad? Es decir, pueda que nos estén pidiendo encontrar algo y que la otra información relacione dos incógnitas diferentes, ¿verdad? Yo he resuelto problemas de ecuación, un problema de ecuación. Esto lo van a ver ustedes más adelante, ¿verdad? Un problema de la vida cotidiana en donde se traduce a un lenguaje simbólico y se le da solución a una ecuación. Voy a enviarles ese enlace, bueno, está en el canal, ¿verdad? Voy a enviarles ese enlace al grupo, también lo voy a subir a la plataforma para que ustedes vean que
el desarrollo de ese problema, o contestar lo que nos está preguntando en ese problema, es justamente estos 4 pasos que yo he mencionado acá. Bueno, el cuarto es plantear la expresión algebraica correspondiente al enunciado, ¿verdad? Eso es muy, pero muy importante, ¿verdad? Entonces, todos estos pasos prácticamente es que le dan el desarrollo a nuestro problema, porque salvo a que nosotros nos equivoquemos en el desarrollo de la expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, siempre hay que tener en cuenta eso, es decir, no simplemente es la interpretación y hacer estos 4 pasos, sino que también darle solución al final al problema. Pero en este caso, lo que vamos a tomar como prioridad es el planteamiento del problema, ¿verdad? No en sí el desarrollo de la expresión algebraica, porque eso se va a hacer más adelante, ¿verdad? Pero les voy a pasar el enlace de ese video para que ustedes lo revisen e identifiquen cada uno de estos pasos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros le damos solución a un problema, pues justamente pasamos por esto, ¿verdad? Entonces, acá tenemos un ejemplo. El ejemplo nos dice de un número se ha restado su tercera parte. Vean, un enunciado sencillo, ¿verdad? Un enunciado corto. Ya más adelante vamos a ir viendo enunciados más complejos. Pero el primer problema sería ese, ¿verdad? El primer problema sería ese. Bien, solo déjenme hacer algo por aquí. No sé si hay alguna pregunta o algún comentario con respecto a lo que acabo de estar hablando. Yo no le... Va, perfecto, perfecto. Sí, vean que justamente lo que estamos diciendo ya lo hemos hecho en algún momento, ¿verdad? Ya lo hemos hecho en algún momento y pues no nos habíamos, digamos, puesto a pensar en eso, ¿verdad? Pero es parte de cómo darle solución a un problema, es parte de cómo nosotros tenemos que darle solución a un problema. Bien, entonces decíamos, de un número se ha restado su tercera parte. Entonces, ¿cuál es lo primero? Identificar las variables o incógnitas involucradas. En este caso, vamos a determinar que ese número, ¿verdad? Le vamos a llamar X, ¿verdad? Le hemos renombrado. Lo que nosotros vamos a encontrar es ese número. El resultado, ¿verdad? El resultado. Es decir, que al número se le ha restado la tercera parte. Lo que ha quedado es lo que vamos a encontrar. Pero lo vamos a identificar primero vamos a renombrar en el segundo paso el número al cual estamos restando la tercera parte, ¿verdad? Bien, entonces vamos a hacer eso. Vamos a hacer eso. Entonces, si nosotros ya nombramos a ese número al cual restamos la tercera parte X, su tercera parte, ¿cómo la nombramos? Bueno, su tercera parte es dividir ese número entre 3, ¿verdad? Entonces, eso sería una tercera parte, su tercera parte. Entonces, X entre 3, ¿verdad? Es su tercera parte, ¿verdad? La tercera parte de ese número que le hemos nosotros llamado X. Luego, la relación establece un número menos su resta, ¿verdad? Que eso es lo que nos está diciendo. Un número se le ha restado su tercera parte. Entonces, acá, ¿quién es el número X? ¿Quién es la tercera parte de ese número? X sobre 3. Entonces, el resultado es X menos X sobre 3, ¿verdad? Entonces, lo que hemos hecho es expresar esto que está en forma verbal, ¿verdad? Que nos dice un número se ha restado su tercera parte y nosotros lo hemos escrito de manera simbólica, ¿verdad? De manera simbólica. Eso es lo que nos está solicitando este contenido, ¿verdad? Pasar de lo verbal, problemas de traducción de lo verbal, a lo simbólico. Bien, es un problema que a simple vista está bastante tranquilo, ¿verdad? Pero vamos a ver los ejercicios, es decir, el contenido
de esta parte es bastante corto, ¿verdad? Es bastante corto. Lo vamos a afianzar en el desarrollo de los ejercicios. La primera parte es donde dice que escriba el enunciado con una expresión algebraica. Vamos a hacer lo mismo que hemos hecho en el ejemplo anterior, en el ejemplo que acabamos de resolver. Y si se fijan, el primer enunciado es justamente lo que acabamos de hacer, ¿verdad? De un número se ha restado su tercera parte. ¿Cómo escribimos 2/7 de un número? ¿Cómo escribimos 2/7 de un número? Entonces, ¿cómo nosotros lo haríamos? 2/7 de X. 2/7 de X. Muy bien. Entonces, exacto. Entonces lo que vamos a hacer es, bueno, porque no vamos a saltarnos ninguna de las cuatro formas de cómo pasar de lo verbal a lo algebraico. Acá, ¿verdad? Aquí tenemos esto. Entonces, identificamos la variable, ¿verdad? Le nombramos la variable, entonces vamos a decir en el segundo paso, sea X el número, ¿verdad? Sea X el número. Y, y luego, ¿qué hacemos? Bueno, como ya decimos sea X el número, una séptima parte de X es escribir X entre 7. Entonces, X entre 7 es una séptima parte, ¿verdad? Y lo escribimos, ¿verdad? Es una séptima parte de, eh, de X, ¿verdad? Le podemos poner Y, le podemos poner Z, le podemos poner A, simplemente es renombrarlo. Ustedes le escriben la letra que consideren, ¿verdad? Ustedes le escriben la letra que consideren. Entonces, después de decir, bueno, si X sobre 7 es un séptimo, sumamos 2/7, sumamos 2 veces un séptimo, entonces tenemos 2/7, eso es lo que nos dijo el compañero. El resultado es 2X entre 7, ¿verdad? Entonces ese es el resultado de manera algebraica del segundo enunciado. Bien, vamos a tomarnos unos 5 minutos para resolver los siguientes tres. Es decir, un número que supera X en 3 unidades, un número total de zapatos que calzan las personas que hay en una habitación, la edad de mi abuelo hace 13 años. Les voy a dar 5 minutos para pensar estos tres, ¿verdad? Para pensarlo. Y lo comentamos y pasamos al siguiente. Los demás los vamos a hacer después, ¿verdad? Los demás los vamos a hacer después. Pero pensemos estos tres. A ver cómo le damos solución. Así que les voy a dar 5 minutos para que lo piensen. Recuerden que tienen que tener ahí cerca su cuaderno, su lápiz e ir tomando apuntes, ¿verdad? Ir tomando apuntes, ir resolviendo problemas, porque matemáticas se trata de eso, ¿verdad? No podemos sentarnos a leer un libro de matemáticas como a leer un libro de poesía o un libro de historia. Un libro de matemática lo leemos con un lápiz y un cuaderno a la par, ¿verdad? Entonces, hagámoslo, resolvamos esos tres, pasemos de lo verbal a lo algebraico de esos tres enunciados que están ahí.
Vaya, el primero, ¿cómo nos quedó? Bueno, voy a confiar en que han ido haciendo los 4 pasos, ¿verdad? Solamente lo algebraico, dígame, ¿cómo les queda algebraicamente? Vaya, yo lo puse así, Dígame. siendo un número que supera X, lo podemos llamar Y. Ujú. Y como este supera X por 13 unidades, entonces lo puse Y es igual a X más 13. Perfecto, perfecto, así es. Bien, muy bien, así es lo algebraico de ese enunciado. Bien, ¿quién me colabora? Otra persona que me colabore con el otro ejercicio, el otro enunciado? Listo, Dígame, solo una dígame, pregunta. dígame. El compañero puso Y menos X igual a 13, ¿verdad? Y Que igual es a la solución. X, Y igual a X más 13. Ah, Ujú. y yo puse Y menos 13 igual a X, no se puede. Sí, 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 sí se puede. Sí se puede. Ah, vale. Sí se puede, sí. No, solo eso puedo saber. Bien, perfecto. Sí se puede. En el de en el número total de zapatos, ¿verdad? Que Sí, calzan las personas. sí, sí, ese. Bueno, yo puse que el número de zapatos es X. El número de Y zapatos es X. Ujú. las personas que calzan las personas de la habitación es Y. Ujú. Y Pero hasta después, ahí ajá. no, Pero solo lo que nos están pidiendo es el número el número total de zapatos calzan las que personas. calzan las Ajá. personas que hay en una habitación. Ujú. Entonces X sería igual a 2Y. X sería igual a 2Y. Exacto. Entonces, ajá, entonces, esa es una cosa muy importante, veamos. Eso es algo muy importante. Gracias por la solución. La solución está bien, porque luego usted identifica el número de personas con una variable, el número de zapatos con otra variable, y lo que hace es hacer la relación que hay entre las dos variables. Y entonces usted dice, bueno, entonces X es igual a 2Y. Bien, eso está bien. Vaya, solamente una observación y es para todo, ¿verdad? Es para todo. Eh, Tratemos en la medida de lo posible pensar o involucrar las variables necesarias, ¿verdad? Las variables necesarias. Porque nosotros podemos pensar en varias variables, ¿verdad? Pero algunas variables están relacionadas con otras. Entonces, algunas variables no se es muy necesario enunciar, ¿verdad? Pero por ser un primer problema está bien, ¿verdad? Por ser un primer problema está bien. Nos ayuda a pensar también en esas cuestiones, ¿verdad? En que en algún momento nosotros nos vemos tentados a utilizar otras variables que a lo mejor pues no es necesario hacerla. En este caso que nos resolvió la compañera está bien, ¿verdad? Identificó número de zapatos, número de personas y al final hizo una relación. Pero también lo podemos resolver de la siguiente manera. Nosotros podemos decir, sea, vamos a ver, podemos decir sea X el número de personas y el número total de zapatos va a ser igual a 2x. También podemos pensarlo de esa forma, ¿verdad? Entonces, muy bien con ese segundo enunciado, ¿verdad? Relación x es igual a 2y, como nos dio la compañera, o podemos decir que el número total de zapatos es igual a 2x, si le damos a x como el número de personas en la habitación. Bien, el tercero, la edad de mi abuelo hace 13 años. ¿Quién nos ayuda con ese? Yo puse X menos 13. X menos 13. ¿Quién es X? X sería la edad actual
y menos 13 serían los años. Que La edad actual del abuelo, ¿verdad? Entonces comencemos, ¿verdad? Eso está muy bien. Es decir, X es la edad actual del abuelo, por lo tanto, la edad del abuelo hace 13 años va a ser X menos 13. Muy bien. Bien, vamos entonces a pasar hacia la siguiente parte, ¿verdad? Estos por los demás enunciados traten ustedes de resolverlos. Vamos a terminar un poco antes la clase. Yo esperaría de que en ese tiempo que nos queda nosotros pensemos los demás enunciados. Y lo trasladamos, ¿verdad? Incluso hasta pueden hacer comparaciones entre ustedes, ¿verdad? Si tienen la misma expresión algebraica o no, ¿verdad? Hagan eso. Son varios, la verdad que son varios. Vamos a ver si hay uno que se vea interesante para que lo tratemos por acá. Vamos a ver. El número 6 agrega, si no me equivoco, agrega una fórmula de física, si no me equivoco, licenciado. El espacio recorrido por un móvil que va a 3... Sí, tienes razón. Ahí involucra una forma de física. Sí, porque involucra una variable que no está determinada dentro del ejercicio, porque la fórmula en sí involucra Pero tiempo. sería solo una variable, o sea, sería solo de poner la variable, por ejemplo, Sí. que el espacio es igual a X y la distancia, o sea, cuando recorre X distancia, lo hizo a X kilómetros por hora. Vamos a ver. Está interesante. Ese problema, ese enunciado lo podemos hacer de la siguiente manera. Ya sabemos que el automóvil va a 13 kilómetros por hora, ¿verdad? Eso ya es, digamos, una velocidad constante, 13 kilómetros por hora. Entonces, ¿cuál va a ser nuestra variable? La distancia y el tiempo. La distancia, distancia y tiempo. Vean que lo que yo les decía con respecto al problema, al enunciado de los calzados y las personas. Podemos involucrar lo que hizo la compañera, ¿verdad? Podemos involucrar dos variables, que sea X y Y, ¿verdad? Así como ella hizo, ¿verdad? Ella le llamó X al número de calzados y al número de personas y después hizo la relación. Entonces nosotros también podemos hacer lo mismo en este problema, ¿verdad? O podemos utilizar solamente una variable. Pero entonces podemos decir, sea D, bueno, en física se utiliza prácticamente la letra D para la distancia, ¿verdad? Sea D la distancia recorrida, ¿verdad? La distancia recorrida. Y sea T, también se utiliza la T para el tiempo transcurrido, ¿verdad? Transcurrido. Ajá, sí podemos hacer eso, ¿verdad? O incluso solo con vamos a ver, distancia, espacio, el espacio recorrido sea X, vamos a ver. La persona que me comentó que involucra la ecuación de física, ¿cómo le queda la expresión? Me quedó distancia, o sea, D igual a 13 kilómetros por hora multiplicado por el tiempo. A mí me quedó igual también. Exacto. Multiplicada por el tiempo, ¿verdad? Donde D es la distancia recorrida y T es el tiempo. Muy bien, eso es, ¿verdad? Entonces, si no identificamos a D como la distancia recorrida, podemos al final concluir sea D igual, o la distancia recorrida es igual a 13 kilómetros por hora multiplicado por T, que es
que es el tiempo, ¿verdad? Porque recordemos que la distancia va a depender del tiempo, ¿verdad? O si nos preguntan al revés, el tiempo va a depender de la distancia, ¿verdad? Ahí va a ser independientemente, va a depender de quién va a ser nuestra variable dependiente y la variable independiente. Pero bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos un poco de física. Pero ahí estamos bien, ¿verdad? Es una fórmula física que también le podemos dar solución, ¿verdad? O incluso, bueno, la idea de acá es pasar de lo verbal a lo algebraico. Y lo algebraico es D igual a 13 kilómetros por hora multiplicado por T, ¿verdad? Bien, muy bien con ese enunciado, ¿verdad? Y así podemos seguir, ¿verdad? Estaba buscando uno que sea más complejo, uno que sea más complejo. Bien, pensemos vamos a ver pensemos el precio de un artículo que se ha subido un 13% y después se ha rebajado un 15%. El precio de un artículo que se ha subido un 13% y después se ha rebajado un 15%. Algo muy importante, voy a aclarar aquí una situación. El 15% que se ha rebajado el artículo es sobre el precio que tiene después de haberle subido el 13%. Todos estamos bien con eso, ¿verdad? Silencio. Vaya, perfecto. Entonces démosle solución. Pensemos ese enunciado. ¿Cómo nos lo transformaríamos? En todo caso, buscaríamos el valor final del artículo, si no me equivoco, ¿verdad? Sí, el valor final del artículo, exacto. Eso es lo que vamos a buscar. Sería X más X entre el 0,13 menos X entre el 0,15. Perdón, sería, perdón, me equivoqué. Bien, Sería sí, no hay problema. X más X por el 0,13 menos X por el 0,15. Vamos a ver. La última parte pensémosla. Pensemos lo último que me dictó. Lo del X más el X por el 0,13 está bien. Vamos a ver. Menos Ajá. el X por el 0,15, porque, o sea, en la última parte rebaja, entonces le voy perdón, entonces sería menos X, Ajá. sería lo que tengo anteriormente Ujú, por el 0,15. ujú. Sí. Sí, todos estamos de acuerdo. Bueno, no he revisado el chat. No sé si alguien está escribiendo. Pero estamos de acuerdo con eso, ¿verdad?
¿Cuánto fue el valor final? No entendí. Vaya compañero, el que nos explicó. Porque, veamos, yo lo explicaría por ejemplo, el valor final del producto sería X es el 100% y entonces después se le agrega un 13 y después se le quita un 15, ¿verdad? En esa resta, entonces, en esa suma sería 100 más 13 menos 15, ¿verdad? 100 más, Nos quedaría, 100 más 13 menos 15. sí, porque digamos, si el valor en sí, el valor actual, un valor que tiene actual es igual a un 100%, a ese se le va a agregar un 13%. Ujú. Vale, entonces después simplemente Sí, se que le saca el la X 15%. Ajá, espérame, sí estamos, espérame, vamos a déjeme hacer algo para poner, digamos, un documento Word y hacer ahí la operación. Podemos multiplicar por el 13 por 13, 0.13, o podemos multiplicar por 13 y dividirlo entre 100, ¿verdad? Eso lo podemos, cualquiera de dos cosas es correcta, ¿verdad? Bien, déjenme compartir. Vamos a ver ahorita. Vamos a compartir. Están viendo mi escritorio. Sí, Bien, entonces vean, ahorita sí. vean, vamos a darle solución a este problema, ¿verdad? Ese que acabamos de hacer ahorita. El detalle es el siguiente, ¿verdad? Que como les dije, el, la rebaja del 15% es sobre el precio que ya se le había sumado, ¿verdad? Que ya se le había aumentado, que era el 13%. Entonces vamos a ocupar, vamos a darle solución a este problema, ¿verdad? Y lo primero que vamos a hacer es llamar, ¿verdad? CAX, el precio. El precio, ¿cómo le podemos poner? El precio inicial, ¿verdad? Inicial del artículo. Eso, ¿verdad? Eso es lo que podemos inicial. Inicial del artículo. Entonces ya tenemos identificado quién es X. Entonces, cuando se le sube el 13% al artículo, eso creo que ya lo hicimos todo, ¿verdad? Aquí decimos, bueno, entonces es X más el 13% aplicado a X, ¿verdad? Entonces ahí le hemos sumado un 13% al artículo. Entonces, vamos a poner después, vamos a ver, después de haber sumado o subido, perdón, sería subido el 13% al artículo, ¿verdad? Lo escribimos de esa forma, el 13% al artículo. Nos queda lo siguiente, ¿verdad? Nos queda lo siguiente, lo que acabamos de mencionar, ¿verdad? Lo que el compañero ya nos había dicho. Acá nos dijo, bueno, entonces es X más el 0.13 o yo lo puse como 13X entre 100, ¿verdad? O 0.13. Vamos a hacerlo así. 13X entre 100. Entonces, eso es después de haberle subido el 13%. Vaya, luego ya
el otro compañero nos decía otra cosa. Vale, no sé si ahorita quiere opinar lo que nos estaba comentando con respecto al resultado final. No, no es casi lo mismo, por así decirlo. Es casi, El único que lo plantea en diferente. vale, Sí, es casi lo mismo. vale, pero el planteamiento es lo que no me quedó claro, porque usted dijo 100 más, pero porque usted lo pensó como que si el producto estuviese valiendo 100, algo así, así como que lo entendí. Sí, más o menos algo así. Ajá, como que el producto valiera 100, entonces le sumamos 13, ¿verdad? Si el producto vale 100, entonces se le suma 13. Es como que usted a 100 lo multiplique por 13 y lo divide entre 100. Entonces al final, si el producto vale 100, le queda 13, ¿verdad? Pero como hemos llamado al producto, el precio inicial del producto X, entonces el 13% de X es 13X entre 100. Vale, ahora le voy a poner acá. Después de haber hecho una rebaja, ¿verdad? Hecho una rebaja del, del 15%, ¿verdad? Del 15%. Entonces sería 15%. Bien, después de haber hecho esta rebaja del 15%, ¿cómo nos quedaría? Vea el planteamiento que tenemos acá. En principio teníamos el producto, el valor inicial era X, y le sumamos el 13% de X porque hay un aumento del 13%. Pero ahora hay una rebaja del 15%, a este valor. Es decir, escribo este valor, que este es el ABC de Y. Digo, lo podemos ver como Y, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos va a quedar? Entonces, nos queda así. Vamos a darle copiar acá y lo voy a escribir. Entonces, nos queda esto menos, bueno, si quieren, incluso hasta lo podemos escribir entre paréntesis para que no nos confundamos, ¿verdad? Lo podemos escribir entre paréntesis acá. Y entonces le escribimos menos. Ahora esto que está acá entre paréntesis hace las veces del X, ¿verdad? Entonces vamos a escribir ahora, como es una rebaja, menos el 15%. Entonces sería menos 15 entre, voy a escribir acá así. ¿Y qué es lo que voy a poner acá multiplicando? Pues va a ser justamente esta parte, ¿verdad? Entonces acá pues lo voy a pegar. Entonces nos quedaría prácticamente la expresión así. Nos quedaría esa expresión. Eso sería el resultado. Como les digo, si ustedes pusieron 0.13 o 0.15, eso está bien, ¿verdad? O si quieren lo escribimos de manera así como me lo explicó el compañero que nos dio la solución. Bueno, él dice X más el 0.13 de X, ¿verdad? Y aquí le resta el 0.15 de toda esta expresión, ¿verdad? Todo lo que tengo acá del paréntesis. Entonces así les quedaría algebraicamente el enunciado que tenemos acá, ¿verdad? Este enunciado les quedaría de esa manera, ¿verdad? Les quedaría de esa manera. Entonces, estamos bien. Creo que no hay ningún inconveniente con esto, ¿verdad? Bien, entonces eso era con respecto a estos enunciados, ¿verdad? Pasarlo de la manera verbal a lo algebraico, ¿verdad? Ahora, hay alguna otra parte donde nos dice que completemos el cuadro anterior, ¿verdad? Y a la par nosotros siempre escribamos la expresión numérica o algebraica correspondiente, ¿verdad? Entonces es prácticamente lo mismo que vamos a ir haciendo. Tratemos de pensarlo, de resolverlo todo. Si hay algún problema igual, pueden consultar en el grupo. En el grupo pueden poner el enunciado y pueden preguntar, miren, tengo dificultad con este enunciado, ¿quién me ayuda
con la expresión algebraica, ¿verdad? Entonces, prácticamente este sí es parecido, ¿verdad? Sí es parecido a lo anterior. Son bastantes enunciados, pues, procuremos pensarlos todos, ¿verdad? Procuremos pensarlos todos. Bien, la parte 3, en la parte 3 ya cambia la dinámica un poco, porque la parte 3 nos está diciendo en los cuadros codifica algebraicamente la medida de los lados de la figura siguiente, de acuerdo a la condición que se indica. Y hace el primer ejemplo. Este material está bastante bonito, que primero lo reserva el ejemplo y luego pues le dan los problemas. El ejemplo nos dice, la base es 15 metros más larga que la altura. Y nos están dando un rectángulo, ¿verdad? Acá nos dan un rectángulo. Entonces, eso, pues si le llamamos a la altura x, ¿verdad? Si le llamamos a la altura x, la base va a valer x más 15, ¿verdad? Porque eso nos está diciendo que la base vale 15 metros más, es más larga que la altura. O alguien pudo haber dicho, bueno, entonces yo le quiero llamar a la base x, bueno, involucremos otra variable, y. Yo le quiero llamar a la misma, a la base y. Entonces, ¿cuánto va a valer su altura? Va a valer y menos x, ¿verdad? Y menos x. Y no hay ningún problema. Ambos tienen la respuesta correcta, ¿verdad? Ahora pasamos al siguiente. Este ya es un problema. Porque nos dice, la altura es 1/3 de la base. ¿Cuánto vale la base? Vamos a ver quién me ayuda. Si la altura vale, o la altura, dígame. 13. 3x, 3x. ¿verdad? Perfecto, es 3x. La altura es 1/3 de la base, perfecto. Entonces la base vale 3x. Bien, ¿lo pueden ustedes? No sé, Hola. sería 3x sobre 3, porque dice que es 1/3, o sea, La sería la tercera parte la altura, entre 13. vaya, lo que pasa es de que ¿no? si usted divide el x entre 3, entonces x entre 3 es 1/3 de x. O sea que estaría diciendo de que la base es 1/3 de la altura. Y acá es al revés. Aquí la altura es 1/3 de la base. Ya. Como la altura es 1/3, la base tiene que ser 3 veces la altura. Eso es en otras palabras, ¿verdad? ¿Sí me explico con eso? Sí, perdón, leí mal. Ah, perfecto, no hay problema, no hay problema. Bien, entonces ahí estamos bien, ¿verdad? Es un poquito complicadito, pero ahí vamos, ahí vamos. Bien, pasemos al siguiente. Lo estamos haciendo así de manera rápida, ¿verdad? Pensando estos problemas, pero ustedes ahí lo escriben, hacen el dibujo en su cuaderno, ponen el enunciado y le dan solución. Este está interesante. No sé si ustedes ya llegaron en geometría a los paralelogramos. O ya pasaron por ahí, ya se les olvidó. Hasta ya se les olvidó, no. Sí, ya pasamos. Ya pasaron. Perfecto, perfecto que ya pasaron. Bien, nos dice el perímetro es 50 centímetros. ¿Cuánto vale la base, digamos, esta parte? Vamos a ver. Acá hay un detalle, ¿verdad? Acá hay un detalle. Un paralelogramo no nos dan mayor cosa, solamente nos dice que un perímetro es 50 centímetros. Un paralelogramo, las propiedades de los paralelogramas, vamos a ver, veamos un poco de geometría. ¿Quién me dice las propiedades de un paralelogramo? Vamos a ver algunas de las propiedades de un paralelogramo, algo que nos ayude a darle solución a cómo encontrar la incógnita, ¿verdad? ¿Quién me ayuda? Sus lados opuestos son iguales. Exacto, sus lados opuestos son iguales. Sus lados opuestos son iguales. Sus Bien. lados miden lo mismo. ¿Hola?
Sus ángulos opuestos, dijo por ahí el compañero, creo. Bien, esas son propiedades del paralelogramo. Entonces, quiere decir... Gracias. Quiere decir que si este vale x, este lado vale x, el lado opuesto también vale x, ¿verdad? Si a este le podemos llamar le podemos llamar y. Vean que aquí hay un detalle. Acá hay un detalle. Nosotros también podemos llamarle x a este lado, porque no nos dicen que este paralelogramo sea un rombo, ¿verdad? No nos dicen. Vean que aquí podemos pensar muchas cosas, y voy a hacer énfasis en esto porque muchos problemas se van a prestar para eso. Y como les he dicho siempre, en geometría nos enfrentamos a una infinidad de problemas en donde nosotros pensamos una cosa, pero el problema nos dice otra. Y muchas veces nosotros pensamos, le damos más datos al problema del que del que el enunciado nos da, ¿verdad? O asumimos cosas que no tenemos que asumir. Vean, acá podemos pensar varias cosas. Podemos pensar varias cosas. Acá podemos decir, bueno, si esto es un cuadrado, vean que acá, digamos, la cuadrícula que nos dan, ¿verdad? Si esto vale x, el pedacito que está acá tiene que valer x sobre 2. ¿Cuánto vale justamente este pedacito, verdad? O la mitad de la base. Y entonces podemos irnos por ahí, ¿verdad? Pero nos complicaríamos un poco, ¿verdad? Ahora, si nos dijeran de que este paralelogramo es un rombo, entonces esa ya es otra condición. ¿Por qué? Porque estaríamos diciendo que un rombo todos sus lados son iguales, ¿verdad? Un rombo todos sus lados son iguales. Entonces, si todos sus lados son iguales, entonces este signo también sería x, ¿verdad? También sería x. Y en este caso no nos están diciendo de que este paralelogramo es un rombo, ¿verdad? O sea que descartamos esa posibilidad. Descartamos esa posibilidad. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llamarle y a este lado, ¿verdad? Vamos a llamarle y a este lado. Y y nos va a quedar en términos de x, ¿verdad? Y nos va a quedar en términos de x. Así como el ejemplo anterior, ¿verdad? Acá este lado nos quedó en términos de x. Y acá también este lado nos quedó en términos de x. Entonces acá también vamos a hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces este lado nos va a quedar en términos de x. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Entonces vamos a decir, bueno, sea y este lado, entonces este lado y el de arriba también va a ser y, entonces como el perímetro es igual a 50 centímetros, ¿verdad? Entonces el perímetro, recordemos, ¿verdad? Es la suma de todos los lados de esta figura, ¿verdad? Entonces, como es un paralelogramo, entonces vamos a sumar 2x más 2y igual a 50 y hacemos el despeje, ¿verdad? Hacemos el despeje. Nos va a quedar que este lado, ¿verdad? Este lado va a ser y igual a 50 menos 2x entre 2. Esa va a ser la respuesta. Ahí los hacen en su cuaderno, ¿verdad? Ahí hacen en su cuaderno ese problema y lo escriben este lado en términos de x. Bien. Entonces, no sé si hay preguntas con esto. No, muy bien. Bien, entonces pasamos al siguiente. El perímetro es 12 dm, ¿verdad? No me acuerdo muy bien qué significa dm. Decímetros, no sé, no me acuerdo. Bien, es 12. Su perímetro es 12. Ahora acá tenemos un triángulo. Este triángulo
¿qué tipo de triángulo es? Vamos a ver quién me ayudó con eso. Ajá, ¿qué tipo de triángulo es? Hola, ¿hay alguien ahí? Estamos como los memes. Se ve de tres, ¿Hola? sé que es un triángulo de tres lados iguales, pero se me olvidó si es el isósceles. El isósceles, sí es isósceles. Sí es isósceles, pero el de tres lados iguales es el equilátero. Entonces los dos lados iguales. Bien. Sí, el de tres lados iguales es equilátero. El de dos lados iguales es isósceles. Sí es un triángulo isósceles. Pero sí es un triángulo isósceles. Licenciado, Dígame. ahí podríamos decir que, bueno, el otro lado, bueno, la parte de abajo, la base del triángulo es X, entonces podemos decir que el otro lado le podemos llamar Y, entonces el lado que andamos buscando lo podemos decir que es 12 menos X menos Y. 2 menos X. Wow, pero el perímetro que es igual. 12, espérenme, quiero ver. 12 menos X. Vamos a ver. Si planteamos la ecuación, vean, aquí te planteé la ecuación. El despeje que se lo bien también, porque ¿cómo nos quedaría la ecuación? Recordemos que el perímetro es la suma de las longitudes de los lados. Podemos desactivar micrófonos, porfa. Gracias. Recordemos qué significa el perímetro. Si le hemos llamado Y, como dijo el compañero, a este lado, y como es un triángulo isósceles, entonces este otro lado también va a valer Y. Entonces tengo Y, acá Y acá tengo X. Entonces, ¿qué nos queda? Y más X es igual a 12, ¿verdad? Entonces, reducimos términos semejantes, es decir, 2Y más X es igual a 12. Entonces nos queda, si gustan, lo hacemos por acá abajito para no estar hablando así como en el aire, ¿verdad? Entonces solamente voy a escribir lo que acabamos de mencionar acá. Acá, nos queda 2, dijimos, Y más X igual a 12. Esa es la ecuación que nos queda, ¿verdad? Porque es la suma de los perímetros igual a 12. Digo, el perímetro es igual a 12, que es la suma de los lados del triángulo. Entonces tenemos que un lado vale Y, el otro vale Y y el otro vale 2. Digo, el otro vale X. Entonces acá lo que nos quedaría es Y más Y, ya vemos que es 2Y. Y de un solo, ¿verdad? El X que está sumando pasa a restar. O restamos X a ambos lados de la igualdad. Y entonces nos queda 12 menos X. Ahora despejamos Y, ¿verdad? Despejamos Y. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda que Y va a ser igual a 12. Vamos a ver. A 12 menos X entre 2, exacto, sobre 2. Perfecto. Entonces, esto es lo que vale este lado, ¿verdad? Entonces, planteemos la ecuación y resolvamos la ecuación, así como el del perímetro, ¿verdad? En el perímetro planteamos la ecuación y resolvimos la ecuación, ¿verdad? Entonces, la del perímetro, si gustan, la hago acá arriba, para que, digamos, por si queda un poco de duda. Si le llamamos Y a un lado del perímetro, teníamos Y más X más Y más X. Eso era igual a 50. Eso es igual a 50. Esto es lo que teníamos en el problema del perímetro, el anterior. Entonces, hacíamos lo mismo, el mismo proceso, ¿verdad? Términos semejantes es 2x, bueno, 2y más 2x, y eso era igual a 50, ¿verdad? Es igual. Aquí podemos, vean, que una ecuación la podemos resolver de diferentes maneras, pero siempre vamos a llegar a la misma respuesta.
¿verdad? Aquí alguien pudo haber pasado el 2x a restar, o alguien pudo haber sacado factor común y simplificar, ¿verdad? Si sacamos factor común, lo vamos a hacer de esa forma. Nos queda 2 por y más x, ¿verdad? Igual a 50. Ese 2 que está multiplicando todos los términos del lado izquierdo de la igualdad pasa a dividir al otro lado, ¿verdad? Pasa a dividir al otro lado. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda y más x igual a 50 entre 2, 25, ¿verdad? Y acá pues ya dejamos la variable despejada, ¿verdad? Nos quedaría y igual a 25 menos x. De esa forma nos quedaría el del perímetro, ¿verdad? El del perímetro. Muy bien. Con esto estaríamos terminando esta parte de la unidad 1, ¿verdad? Estos problemas, acá hay 3, bueno, 4, 5 problemas, 6 problemas más, ¿verdad? Entonces, traten una manera de lo que queda de tiempo de resolverlo. Si hay alguna pregunta, hacerla, ¿verdad? Si alguien nos puede compartir el dato acá de estos problemas, un dato que sea justo necesario en el grupo, pues lo comparte, ¿verdad? Nos dice que el radio de la circunferencia circunscrita es R. ¿Ya vieron la parte de lo circunscrito en, sí, ¿verdad? Geometría. Ustedes ya van ya por inversiones. ¿O no? ¿Por qué tema van en geo? Por circunferencia. Circunferencia, perfecto. Sí, entonces ya vieron parte esta de decir qué significa el circunscrito, ¿verdad? Eso ya lo vieron. Entonces, acá nos dicen que el radio de la circunferencia es R, y nos están preguntando un lado del cuadrado. Ese es un cuadrado, todos los lados iguales. Acá nos piden la diagonal, ¿verdad? ¿Cuánto vale la diagonal? Bueno, acá nos dicen, no, nos piden el lado de este cuadrado, y la diagonal vale D. La diagonal vale D, y nos piden este lado, ¿verdad? ¿Qué tenemos que utilizar acá? Pitágoras, ¿verdad? Bueno, dice la base es 3 metros menos que la altura. Bien, entonces terminan ustedes de pensar estos problemas, de darle solución, de encontrar lo que nos están pidiendo, y hacen las preguntas, ¿verdad? Hacen las preguntas. Traten de preguntar en el grupo, como les repito, y o si no, pues a través de la plataforma. Bien, entonces nosotros llegamos hasta, no sé si hay alguna otra pregunta con respecto a estos problemas. No, perfecto. Bien, al final están otra serie de ejercicios que son un poco más, digamos, en teoría tienen una dificultad más alta que los primeros que comenzamos a ver. Prácticamente es el mismo proceso. Recuerden los 4 pasos que vimos al principio. No olvidar esos 4 pasos, que eso nos van a llevar al éxito, ¿verdad? Nos van a llevar a darle solución a los problemas. Acá hay otra serie de ejercicios. También es de pensar estos ejercicios. Piénsenlo. Si tienen dudas, pregunten. Voy a habilitar un foro en la plataforma que sea sobre dudas de esta parte de la 1.5. Si queremos preguntar en ese foro, lo hacemos, ¿verdad? Como repito, el jueves comenzamos unidad número 2, ¿verdad? Así es que de mi parte esto sería todo, y nos vemos en la plataforma, o si no, hasta el jueves, ¿verdad? Así es que si no hay alguna otra pregunta, pues damos por terminada esta sesión.